Viajar, hacer turismo, es una de las actividades más placenteras y gratificantes que podemos hacer los seres humanos. Desgraciadamente, a veces también se puede convertir en una actividad de alto riesgo que puede poner en peligro nuestra integridad física, psicológica o incluso hasta nuestra propia vida. Pero si el riesgo existe para todas las personas, para los colectivos más vulnerables o más débiles es especialmente terrible. Y en este caso vamos a hablar de uno de esos colectivos, que no es otro que el de las mujeres, excluyendo a los destinos donde nadie se atreve a viajar, es decir, aquellos países donde por razones de guerra, de conflicto o otros similares es prácticamente imposible o casi imposible hacer turismo, y excluyendo también a los destinos turísticos que no son tan populares, vamos a concentrarnos en esta pequeña lista en 5 destinos, 5 países que como destinos turísticos son extremadamente populares, pero que también representan un alto riesgo, el mayor riesgo para la mujer de violencia, especialmente de violencia sexual. Una lista que está elaborada en base a investigaciones de prestigiosas organizaciones como el Centro Internacional de Viajes de la Mujer. Vamos a ir en esta lista de menor a mayor, comenzando desde el quinto hasta el primer lugar. Egipto, uno de los mayores países árabes y cuna de una de las más antiguas civilizaciones. Egipto ha sido durante muchos años un atractivo destino turístico, muy visitado por todos aquellos que deseaban contemplar las ruinas de la antigua civilización egipcia, particularmente las pirámides, y también por aquellos que deseaban disfrutar de paquetes de vacaciones en los balnearios de la península del Sinaí. Sin embargo, desde la Revolución Popular que tuvo lugar en el año 2011, el país se ha visto sumido en una gravísima inestabilidad política que ha traído consigo una ola de violencia en forma de disturbios y ataques terroristas. Y en medio de todo esto se ha propagado, se ha desatado una ola sin precedentes de violencia sexual contra las mujeres, con una degradación de la seguridad pública, con un menor número de policías en las calles. Se ha producido un fuerte incremento en el número de ataques sexuales, tanto a mujeres locales, por supuesto, como también a mujeres extranjeras, a turistas. Y ha habido varios casos señalados, como el de una estudiante de periodismo británico que fue atacada en la Plaza Tahrir del Cairo. Por todo esto, las mujeres que sigan contemplando ir a Egipto para disfrutar de un destino exótico deben tener mucho cuidado y tener en cuenta que es un país de gran riesgo en cuanto a la posibilidad de violencia sexual. Tailandia es uno de los destinos turísticos más populares que existen en el mundo, por sus grandes bellezas naturales, por sus grandes atractivos en cuanto a paquetes turísticos, y también, y aunque esto es más triste o más lamentable, es conocido como uno de los grandes destinos para el turismo sexual. Sin embargo, también Tailandia ha empezado a destacar, y esto es muy preocupante, como un país de alto riesgo en cuanto a lo que se refiere a la violencia sexual hacia la mujer. Casos recientes como el brutal asesinato de una pareja de mochileros británicos, un caso en el cual la chica fue previamente violada antes de ser asesinada, y otros casos similares han desatado la alarma. Según el Centro de Información de Violencia Doméstica de Tailandia, la violencia contra las mujeres es un problema creciente en el país,
impulsado en parte por la disponibilidad de drogas recreativas generalizadas, así como del alcohol, por lo cual también es un destino que, aunque atrae mucho por su exotismo y por su belleza, es un destino en el cual la mujer debe tener especial cuidado. Turquía, otro gran país islámico situado entre Europa y Asia, en la confluencia entre el Medio Oriente, el Asia Central y la zona europea de los Balcanes. En Turquía es otro país que atrae a mucho turismo, especialmente proveniente del viejo continente de Europa, que también resulta atractivo por su exotismo, por su pasado histórico, por sus bellezas naturales. Sin embargo, Turquía también es un país sumamente peligroso para la mujer en cuanto se refiere a la posibilidad de ser víctima de violencia sexual. Y es que, como otros países islámicos, y aunque resulte políticamente incorrecto decirlo, es un país donde existe muchos prejuicios hacia la mujer, es un país donde hay mucho machismo y misoginia, y donde, como ha puesto en evidencia lamentables casos recientes, la violencia contra la mujer va en aumento, se va incrementando, a pesar de que hay una movilización social por parte de las mujeres de aquel país para tratar de sensibilizar sobre el problema de la violencia sexual contra la mujer. Pero esto sigue siendo un tema tabú en la sociedad turca. Por tanto, es otro destino de alto riesgo para las turistas femeninas. Brasil, el gran coloso latinoamericano y de Sudamérica, es sin duda alguna uno de los países que todo el mundo desea visitar, y por razones de sobra, sus espectaculares bellezas naturales, la idiosincrasia alegre de su gente, la belleza de sus mujeres, sus playas, sobre todo el carnaval, el mundialmente famoso carnaval de Río de Janeiro, son atractivos demasiado grandes que hacen que Brasil sea un destino favorito para mucha gente. Sin embargo, y a pesar de que las autoridades brasileñas hacen un considerable esfuerzo para mejorar la seguridad con vista a los eventos deportivos internacionales que tendrán lugar en el país, como las Olimpiadas, el país sigue siendo víctima de las bandas criminales y de los abusos policiales, y especialmente preocupante resulta el incremento de los delitos de violación. De acuerdo al propio Ministerio de Salud de Brasil, el delito de violación aumentó en un 157% entre los años 2009 y 2012, estimulado en parte por la cultura de machismo en el país. Casos terribles ocurridos en los últimos años, como el de una turista estadounidense que fue violada en un autobús público mientras su novio, que había sido esposado por los delincuentes, miraba con impotencia, han puesto en evidencia esta terrible situación. La violencia basada en el género y los robos a punta de pistola a los turistas siguen siendo una gran problemática a tener en cuenta a la hora de visitar Brasil. La India es sin duda alguna uno de los países más ricos en cuanto a cultura, historia, y uno de los destinos más exóticos que pueden imaginar los turistas, especialmente los provenientes del mundo occidental. Sin embargo, India, aunque innegablemente tiene mucho que ofrecer al turista, una enorme belleza y contrastes de cultura increíbles, sin embargo es un destino, el destino de mayor riesgo en cuanto a violencia sexual que puede existir actualmente entre los destinos más populares para el turismo en el mundo. Los últimos años han visto
cómo se ha incrementado enormemente hasta alcanzar niveles de una verdadera epidemia los ataques, las violaciones a manos de grupos de hombres en contra de mujeres locales y mujeres extranjeras, turistas, alcanzando niveles realmente preocupantes. De acuerdo al Buró Nacional del Crimen de la India, los ataques contra mujeres, ataques sexuales, han aumentado un 7,1% desde el año 2010. Y como puso en evidencia el terrible caso de la joven india que fue asaltada dentro de un autobús y salvajemente violada hasta dejarla moribunda y producirle la muerte, un caso que conmovió a la sociedad hindú y al mundo entero y que provocó dentro de la India enormes, gigantescas movilizaciones callejeras y disturbios exigiendo que se parara la impunidad. En la India, desgraciadamente, existe una cultura que hace que muchos hombres sientan que la violación, lejos de ser un delito, más bien como que parece que fuera un derecho, entre comillas, que ellos tienen que disfrutar a costa de la mujer. Y por eso es que son tan frecuentes las violaciones colectivas en las cuales un grupo de hombres asalta a una o varias mujeres y se ceban con ellas. Desgraciadamente ha habido varios casos que han involucrado a turistas a este respecto, como el caso de una estudiante japonesa que fue drogada y violada en el norte de la India. Otro caso famoso que llegó a los medios fue el de una mujer, una turista suiza, que fue violada en presencia de su novio cuando ambos en pareja recorrían en bicicleta una zona, una región de la India, y cuando se disponían a levantar una tienda de campaña cerca de un pueblo para pernotar, para pasar la noche, fueron atacados por un grupo de 8 hombres que sometieron al novio y procedieron a violarla a ella. Ha habido incontables casos de otras agresiones sexuales a mujeres en la India, como el de una turista danesa que también fue violada en grupo cuando preguntaba una dirección, el de una cooperante alemana que también fue asaltada sexualmente en un tren, el de una turista americana o estadounidense que fue violada por 3 camioneros, el de una joven irlandesa de 21 años que realizaba trabajos humanitarios en Calcuta que fue drogada y violada por un empresario, una joven británica que saltó por la ventana del hotel para escapar del acoso de personal del establecimiento. Es decir, en fin, son incontables los casos en los que mujeres extranjeras han sido víctimas de acoso sexual o de violación o intento de violación en la India, que las cifras sugieren que se produce un asalto sexual cada 20 minutos en ese país. En conclusión, desgraciadamente la India tiene el triste honor, entre comillas, de ser de todos los países más visitados por los turistas, de todas las grandes potencias turísticas, de ser el país más peligroso para las mujeres, el que ofrece mayor riesgo, mayor peligro de que una mujer turista resulte violada en todo el mundo. Por todo esto, las organizaciones que defienden los derechos de la mujer y velan por la lucha contra la violencia sexual aconsejan que a la hora de visitar estos países, estos 5 países de esta lista,
y otros que tampoco por razones de espacio, de tiempo, no hemos colocado aquí, como por ejemplo Sudáfrica, Marruecos o Kenia, que deben extremarse las precauciones a la hora de que las mujeres viajen a estos destinos turísticos que son de alto riesgo en cuanto a lo que se refiere a su integridad física y psicológica al estar expuestas a un gran peligro de asalto sexual.